a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios a través de la materia que hemos llamado los libros del libro. Usted sabe que el libro por excelencia es la Biblia, la Palabra de Dios, y está constituido por 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, diferentes escritores, autores, y todo eso constituye la revelación de Dios para el ser humano. Un plan maravilloso, perfecto, hermoso, de redención, de amor de Dios, de eternidad con Jesucristo y su iglesia, es tremendo. Entonces, nosotros estamos estudiando libro por libro, viendo el panorama general, para que a la hora de que usted pueda leer ese libro, pues ya tiene un contexto, ya sabe hacia dónde va el tema principal, quién es el autor, por qué, qué propósito Dios tiene dejando ese libro allí en la Biblia. Por eso es que estamos estudiando cada uno de estos libros de la palabra de Dios. La palabra, estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, tiene que producir en nosotros cambios espirituales. La Biblia no es simplemente para leerla y sacarle conclusiones intelectuales. Es para producir un cambio en nuestro espíritu, dentro de nosotros. Fíjese lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Obviamente que la vida aquí es la vida espiritual. Cuando Jesús dice, aquí está la palabra, mis palabras, y ahí cuando uno lee la Biblia se da cuenta que son las palabras de Dios, son las que producen vida espiritual, transformación de todo nuestro ser, empezando de nuestro espíritu, siguiendo por el alma. Ahí es como Dios trabaja a través de la palabra de Dios. Así que aliméntate, lee la palabra de Dios, devóratela, ¿no? Y puedas saborearla y darle gracias a Dios por todo lo que Dios te ha dejado ahí en su palabra, porque conocemos más a Dios, conocemos más su plan. Así que bienvenido a esta materia, el Señor te bendiga, y estamos estudiando entonces todo este panorama de toda la Biblia. Vamos a ver los hilos conductores, vamos a tener buena hermenéutica, hay que interpretar correctamente la palabra de Dios. No es lo que a mí me parece, sino lo que Dios me quiere decir, qué es lo que realmente Dios nos dice con su palabra. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Ezequiel, y Ezequiel lo tenemos aquí, es un profeta, ¿no? Estamos hablando de los profetas mayores, un profeta que hay que tener mucho en cuenta y leer el contexto, leer entendiendo lo que Dios está hablando allí, y sobre todo también tener consideración del contexto que se encuentra aquí. Estamos hablando entre el segundo del libro de Crónica y Esdras. Ahí es donde acontecen los acontecimientos de Ezequiel. Justo cuando cae Jerusalén en manos de Babilonia, y unos años antes habían sido deportados. Así que ahí es el contexto histórico justamente allí. Y Ezequiel está muy emparentado también con Daniel, con Jeremías, porque Dios los llamó a profetizar, a hablar de su parte en momentos donde Israel estaba muy mal delante de Dios. La verdad es que estaba perdido y necesitaba orientación espiritual. Bueno, estamos hablando entonces de libros proféticos. Acá están profetas mayores y profetas menores. Todo esto constituyen los profetas. Así que profetas, cuando hablamos de ellos, decimos, bueno, tenemos muchos aquí. Estamos diciendo que desde Isaías hasta Daniel son profetas mayores, porque ellos tienen un escrito mayor, tienen más capítulos, más versículos, y también tienen más tiempo también de estar dando la palabra de Dios, evangelizando y demás, dando a conocer la profecía. En esta última parte, así que de Oseas hasta Malaquías, decimos que son los menores. Menores porque sus cartas son más cortas, porque el contenido es más pequeño a comparación de los otros libros, no porque sean menores en categoría para Dios, no, simplemente es una clasificación por el contenido que tienen. Bueno, nosotros nos vamos a abocar a Ezequiel, aquí estamos. Profetizó a los exiliados de Babilonia en el año de 620 al 570, y el lugar es Babilonia. Recordemos eso porque va a ser importante a la hora de entender el libro.
Porque hay muchas cosas que a veces uno la lee como si estuviera en un lugar determinado que nosotros estamos pensando y no es tan así. Así que vamos a estar detenidos, ¿no? Así que bueno, en esos libros debemos tener en cuenta a la hora de interpretarlos, que son libros con mucha profecía. Muchos de ellos son casi en un estilo poético, profético, donde hay a veces dobles referencias que uno tiene que tener en cuenta, porque algunas cosas se cumplían en ese momento de la historia y después tenían una segunda repercusión o cumplimiento en otra parte de la historia. Inclusive hay algunas cosas que todavía no se cumplieron y se van a cumplir en el tiempo final. Prestemos atención a eso porque también es importante, ¿no? De todo lo que estamos viendo para saber en qué parte estamos. Vamos a tener en cuenta figuras retóricas, simbolismos, ¿no? Y recuerda que la profecía es importante en la Biblia. Hay una tercera parte de la Biblia que es profecía. Dios da a conocer. Esto es importante porque a través de la profecía uno sabe que Dios tiene el control de la historia. ¿Por qué? Porque Él te dice lo que va a suceder. Y sucede exactamente como Dios lo había dicho. Conclusión, Dios tiene control de la historia, Él sabe lo que va a acontecer. ¿Qué parte tenemos nosotros, los hijos de Dios? Pues la parte de confiar en Él, estar viviendo lo que Dios quiere en este tiempo, con la confianza que Dios tiene el control de nuestro futuro. Así que la profecía nos ayuda a entender eso. Está todo en manos del Señor. No hay nada que a Dios lo tome por sorpresa o que Dios diga, vamos a ver si tenemos un plan B para algo que parece que no está funcionando. No es cierto. Dios, la verdad es que tiene control de todas las cosas. Su plan se va a cumplir y así será de aquí a la eternidad. Se va a cumplir todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Bueno, cuando leamos entonces al profeta Ezequiel, nos vamos a encontrar con muchas lecciones objetivas, que no es solamente palabras, también con acciones. De pronto vemos que se usan materiales comunes y corrientes que había en esa época para profetizar, para ayudar, ¿no?, a entender mejor la profecía, usos y costumbres y demás. Así que bueno, prestemos atención a esto. Los profetas, qué privilegio tuvieron de escuchar palabra de Dios que iba a venir, pero qué privilegio tenemos nosotros de haber visto el cumplimiento de las profecías y la seguridad que también se va a cumplir lo que falta de aquí a la eternidad. Así que prestemos atención. Bueno, Ezequiel, vamos con este hombre de Dios. Él fue llevado cautivo por Nabucodonosor, ¿no?, en un tiempo donde Israel estaba en decadencia espiritual. Tenemos que saber que hay tres deportaciones, aquí están, deportaciones de los judíos hacia Babilonia. No es que todos fueron una sola vez para Babilonia, no, fueron en tres etapas diferentes. La primera está aquí en el 605, donde Nabucodonosor hace rendir al rey Joacim y lo lleva, no solamente a él, sino a los nobles, y también se lleva a Daniel. Así que cuando usted lea a Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia, esa es la primera deportación, el primer grupo que va para allá, pero no es el único. Año más tarde, ya en el 597, o sea, 8 años después, aparece un segundo grupo, porque el rey que estaba puesto por Nabucodonosor, que era Joaquín, se rebela otra vez. Entonces viene Nabucodonosor de vuelta y ¿qué hace? Se lleva a Joaquín por su rebeldía y se lleva a 10.000 prisioneros. Entre ellos se lleva al profeta Ezequiel. Así que presta atención porque este es el que a nosotros nos interesa en el estudio de hoy, ¿no? Más adelante veremos otros, como Daniel, por ejemplo, en el primero. Pero a nosotros lo que nos compete es este. Luego te vas a encontrar que en el año 586, ahí sí Nabucodonosor definitivamente se lleva a todo el resto que queda de gente noble y deja muy pocos pobres en la ciudad de Jerusalén, destruye las murallas, destruye el templo y es una desolación total. Lo hemos visto también en Jeremías, que él mismo presencia todo esto. Así que aquí, cuando nos encontramos leyendo el profeta Ezequiel, fíjate, cuando tú lees el profeta Ezequiel, vas a ver que él también profetiza la caída de Jerusalén. Y muchas veces pensamos, ¿pero cómo? ¿No es que él fue deportado a Babilonia? Claro, él fue deportado en la segunda. En la segunda todavía no había sido destruida la ciudad de Jerusalén. Solamente se llevaron cautivos y cosas importantes y tesoros.
pero la ciudad estaba todavía en pie, ya en la tercera deportación. Así que de ahí van a pasar aquí 11 años, desde que es llevado Ezequiel a Babilonia cautivo, van a pasar 11 años hasta que la ciudad sea destruida. Así que recuerda eso a la hora de que vas a leer para que no te confundas, sepa que entonces estamos hablando de tiempos diferentes. La situación que nos encontramos es que de aquí, ¿no? Aquí estaba el tiempo donde sí estaba, por ejemplo, Jeremías, pero a Ezequiel se lo lleva por aquí, por esta zona, así cautivo hasta Babilonia. Acá es que va a estar Ezequiel profetizando. Esa es la diferencia entre Jeremías y Ezequiel. También tenemos que saber que ya estaba anteriormente Daniel. Así que Daniel y Ezequiel eran contemporáneos, estaban en la misma zona, pero Daniel estaba con los nobles, estaba con el rey, estaba en el palacio. Ezequiel no, Ezequiel estaba entre la gente, entre el pueblo, así que por eso es que no tenían mucho contacto, tal vez alguna vez habrán tenido, la Biblia no dice nada de eso, ¿no? Pero quizá, ¿no? En esos encuentros en algún momento se habrán visto, pero vivían en tiempo, lugares, no, el tiempo el mismo, el lugar era diferente. Tenemos a Daniel en el palacio, pero Ezequiel en el pueblo, entre el pueblo, hablándole al pueblo 11 años antes de la caída de Jerusalén, ¿no? Así que recuerden eso, que es importante para la hora de interpretar también lo que es ese tiempo, ¿no? Así que, bueno, importante tener en cuenta, Ezequiel, su nombre en hebreo, significa Jehová fortalece. Es interesante que los padres le pusieron ese nombre para una época que iba a ser difícil. Yo creo que ellos no sé si eran conscientes de todo lo que venía, porque ya era una situación bien desagradable. Si los padres de Ezequiel, que no sabemos, eran temerosos de Dios, al ponerle este nombre tal vez, ¿no? Ellos estarían entendiendo de que ya hubo profetas como Isaías que les había dicho que Jerusalén iba a ser destruida, que los babilonios iban a tomar control, ¿no? El país del norte. Entonces ya algunos entendían lo que iba a pasar. Bueno, de todas maneras, el nombre significa Jehová fortalece, y creo que ese nombre le ayudó mucho para el tiempo de cautiverio y todo lo que le ha pasado desde Babilonia, ¿no? Entendiendo y escuchando también todas las cosas que habían sucedido en la ciudad de Jerusalén. Así que, ¿desde dónde escribe Ezequiel? No escribe de Jerusalén, escribe desde Babilonia, donde estaban los cautivos. Por eso él habla mucho del río Éufrates, de Quebar y de otros lugares que no son de Israel, son de la zona de Babilonia, exactamente. Así que estamos hablando del año 593 hasta 571 antes de Cristo, ¿no? Y ahí vamos a encontrarnos también con contemporáneos a Ezequiel. Si usted recuerda, este cuadro lo hemos visto también en los tiempos de los reyes. Estos eran los reyes de Israel y estos eran los reyes de Judá. Hasta aquí llegaron porque ellos fueron llevados cautivos hacia Asiria. Entonces siguió el pueblo de Judá. Y cuando vamos llegando hasta el final, ¿no? Antes que sean cautivos, entonces nos encontramos con esta situación del cuadro. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Y vamos a ver entonces que aquí lo tenemos a Ezequiel, ¿no? Ezequiel, entonces, si haces una línea horizontal, te vas a encontrar que él, mientras él estaba, aquí estamos diciendo que estaba en Babilonia, ¿sí? Aquí, esto es lo que pasaba en Jerusalén. Vamos a poner Jerusalén para recordarlo, ¿no? Todo esto era Jerusalén. Y aquí estamos en el año 620, ¿ves? Aquí, Ezequiel 620, todavía estaba Josías, pero cuando él es llevado, deportado a Babilonia, entonces estamos hablando de la época de Joaquín, así que estamos aquí, ¿no? En este punto aquí, justamente aquí, ahí es. Así que venimos y trazamos una línea aquí. Ezequiel entonces, desde su nacimiento hasta que fue deportado, tenía 25 años cuando él fue llevado a Babilonia. Quiere decir que Ezequiel conocía muy bien las costumbres,
las profecías, ha escuchado a Jeremías, ha escuchado a algunos otros profetas, ¿no? Aquí, entonces, Jeremías, Sofonías, lo había escuchado de Ezequiel, sabía lo que iba a acontecer. Entonces, ahí a los 25 años, ¿no? Es que justamente cuando esté el rey Joaquín es llevado y deportado a Babilonia, y aquí entonces comienza a profetizar desde Babilonia al pueblo de Israel que fue deportado para ese lugar. Mientras tanto, Jeremías predicaba en Jerusalén a los que se habían quedado, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos. Bueno, ¿qué iba a predicar? Iban a predicar, a confortar al pueblo para que sepa que Dios siempre restaura, pero que tenía que confrontar al pueblo con su pecado, tenía que pedirle perdón a Dios, tenía que arrepentirse, porque de esa manera Dios podía cambiar las cosas. Pero la verdad es que el pueblo fue bien duro a pesar del mensaje, a pesar de que ya había una deportación anteriormente a Babilonia, ¿no? Que ya iban por la segunda, ni la tercera prestaron atención, y así fue como Jerusalén fue destruida por el endurecimiento del corazón. A veces cuando uno ve endurecimiento de corazón y uno dice, ¿cómo puede ser, ¿no? Que no sea sensible a lo que Dios está hablando, a la oportunidad que Dios está dando, a evitar las malas consecuencias? La verdad es que a veces uno no entiende eso, pero es la realidad humana, es que nosotros somos rebeldes de naturaleza y necesitamos confrontarnos con Dios, con lo que Él dice, ser obedientes, humillarnos delante de Dios para que las cosas sean diferentes. Por eso el mensaje del Evangelio es arrepentíos, ¿no? Y permita que Cristo sea tu Salvador, tu Señor, tu Rey. A partir de ahí tu vida la gobierna el Señor. Usted está sometido a Cristo para obedecerle a Él en todo. Es algo que teóricamente lo tenemos en claro, pero en la práctica es lo que debamos vivir. Bueno, el pueblo de Israel, la verdad es que vivió a su manera, ellos iban al templo religiosamente, hacían las cosas que tenían que hacer en el templo, pero su vida estaba totalmente alejada de Dios, seguían sus propios caminos y a Dios eso dice que estaba hastiado de la forma en que ellos se presentaban tan hipócrita delante de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que manda profetas, envía a unos y a otros para que hablen de su parte, no para que la gente se arrepienta, y aún así no lo hacían. Por eso era confrontarlo, darle una oportunidad para arrepentirse y que entonces tengan esperanza por ese arrepentimiento, ¿no? Un versículo clave que el Señor le transmite a Ezequiel con una profecía, porque lo iba a cumplir más adelante. De hecho, fíjese que este versículo se cumple en tu vida y en mi vida porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Dice, Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es un mensaje profético, ¿no? De Dios que se cumple en la llegada del Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros celebramos Navidad, cuando celebramos Pascua, estamos diciendo justamente la primera venida de Jesús, donde Él vino a morir por nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios, y en su resurrección también nosotros tenemos vida con Él. Y es posible por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros que se cumple esto. Tenemos un corazón nuevo, tenemos un espíritu nuevo y ahora estamos relacionados con el Señor. Esto fue una profecía que Dios le dio a Ezequiel. Miren cuántos años antes, ¿no? Estamos hablando de 590 o un poquito más antes de Cristo, ¿no? Ya ha profetizado lo que iba a ser el Señor. Hasta el día de hoy se está cumpliendo este versículo. Porque toda persona que recibe a Cristo, Dios le da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que pueda relacionarse con Él inmediatamente. Así que bueno, Ezequiel entonces era el profeta que iba a estar, fíjese también los reyes que tuvo Judá mientras Ezequiel estaba profetizando. Josías, bueno, un rey bueno, hasta ahí vamos bien, pero Joacás fue muy malo, Joacim fue terrible, Joaquín también, con él es que se fueron a Babilonia, y Sedequías, ahí terminó la gota de rebalsar el vaso, ¿no? Exactamente. Así que bueno, cosas que han pasado históricamente, ahí estaba Ezequiel predicando, ¿no? Ezequiel entonces era un profeta que estaba a los judíos en el exilio, mientras entonces recordamos que Daniel estaba en la corte del rey. También Ezequiel, igual que Jeremías, era un sacerdote, pero también era profeta, tenía
las dos funciones. Eran sacerdotes porque habían nacido hijos de sacerdote. Y si usted recuerda, en el Antiguo Testamento la ley de Dios decía que los que podían ofrecer sacrificio, los que ministraban en el tabernáculo, los sacerdotes eran hijos de sacerdotes, descendientes de Aarón, el sumo sacerdote y su familia, y los que trabajaban en todo el ministerio del tabernáculo eran descendientes de Leví. Así que lo tenemos aquí a Ezequiel como uno de los sacerdotes que había sido deportado hacia Babilonia y ahora entonces ya no era más sacerdote porque no había templo en ese lugar, pero era profeta, guiado por Dios, dándole palabras, dándole visiones. Dice que el Espíritu lo llevaba, su mismo Espíritu parecía que estar en Jerusalén. Presta atención a eso, ¿no? Dice, el Espíritu me llevó y me mostró en Jerusalén lo que estaba pasando, ¿no? Esas visiones, ¿no? Y él sentía que su espíritu se movía. Lo mismo pasa con Juan, fíjese, en la isla de Patmos dice que su espíritu, ¿no? Dios lo había movilizado para que él estuviera viendo cosas que ninguna otra persona había visto. Bueno, muy bien, así que Ezequiel, cuando comienza su ministerio profético, ya tenía 30 años, así que hacía 5 años que estaba cautivo en Babilonia. Dios lo llama y él le dice, yo te comisiono para poder dar el mensaje que voy a poner en tu corazón. Y entonces a partir de ahí comienza a profetizar durante 6 años que iba a venir la destrucción de Jerusalén. De hecho, llegó justamente después de esos 11 años, ¿no? Así que ahí ya empezó a profetizar hablando de la caída. 24 capítulos escribe acerca de esa caída de Jerusalén que iba a venir. El mensaje central, bueno, lo podemos encontrar por palabras o frases clave que hay en el libro de Ezequiel. Encontramos que 70 veces se menciona la frase y sabrán que yo soy Jehová. Eso significa que Ezequiel recibía palabra de Dios, la transmitía al pueblo y en cumplimiento de esa profecía está diciendo que Dios mismo había hablado y había dicho que iba a decir. Por eso es que todos deberían saber que es el Señor santo, que no está de acuerdo con el pecado del pueblo, que es el Dios soberano, que Él tiene control de la historia, y que es el Dios misericordioso porque también promete redención. Es maravilloso el Señor, la verdad. Es que no merecemos, ninguno de nosotros merecemos nada, pero Dios lo da por misericordia y por su gracia. Muy bien, bueno, una estructura del libro, ¿cómo podemos dividir el libro? Lo podemos dividir en 5 partes, ¿no? El llamado y comisión de Ezequiel, lo vemos en los primeros 3 capítulos. Después del capítulo 4 al capítulo 24 encontramos los juicios de Jerusalén. Cómo habla directamente contra Jerusalén, cómo se ha apartado de Dios y por qué se había apartado. Entonces ahí estaba hablando las profecías, los motivos por el cual iba a venir el juicio. Es que esto estaba muy bien explicado. Estaba bien explicado con Isaías, con Jeremías y ahora también con Ezequiel para los que fueron cautivos. Tenían que saber lo mismo, ¿no? Había símbolos, mensajes de juicio, así que estaba bien claro de parte de Dios cómo iban a suceder las cosas. En tercer lugar, podemos decir que desde el capítulo 25 al 32 también hay juicios sobre las naciones enemigas de Israel. Es decir, las naciones que presionaron a Israel, que las llevaron inclusive cautivas. También para ellos habrá profecía, ¿no? También. Cuarto, la restauración o la reconstrucción de Israel aparece desde el capítulo 33 a 39, porque hay una promesa de Dios de restauración. Dios es así, trae juicio y una vez que se arrepiente, pues viene la restauración. Y por último, está también Israel durante el reino de Cristo, hablando mucho de ellos en el tiempo del milenio que va a suceder, del capítulo 40 al 48. Por eso fíjate que es importante esto tenerlo en cuenta antes de leer, porque cuando tú empiezas a leer capítulo 40 al 48 vas a tener que saber que eso no se ha cumplido. Eso se va a cumplir después que Cristo venga por segunda vez. A partir de ahí entonces es que muchas de estas cosas se van a comenzar a cumplir. Bueno, lo primero que vemos entonces de capítulo 1 al capítulo 3 es justamente el llamado y comisión de Israel. ¿Qué significa llamado? Cuando Dios llama a una persona para que le sirva en un ministerio en particular, en una obra, en un lugar en particular, con algo que Dios quiere que haga. Dios llamó a Ezequiel para que le sea un siervo suyo, profetizando, dando a conocer
una palabra directa de Dios de las cosas que iban a acontecer y también para exhortar al pueblo para que haya arrepentimiento. Dios lo llama para esto y Dios le dice, bueno, a ver, cuando uno recibe este llamado, a veces puede ser un poco frustrante porque Dios le dijo esto, mira, tú para ellos, para Israel endurecido, vas a ser como un cantor que canta canciones de amor y que a todo el mundo le encanta, pero a la hora de ponerla en práctica no te van a hacer caso. Así que bueno, es como que Ezequiel dice, ¿y para qué voy? ¿No? Voy para decirles lo que va a suceder y ellos van a decir, qué linda palabra, qué mensaje hermoso, pero no van a poner en práctica nada. Yo creo que si algún pastor hoy, Dios le dice, mira, te llamo para que prediques y le va a encantar el mensaje, todos van a decir, qué linda palabra, pastor, qué hermoso, qué lindo esas ilustraciones, cómo me lleva al corazón. Y Dios le dice, pero ninguno te va a obedecer. Qué frustración debe ser para un pastor escuchar eso, ¿no? Bueno, es lo que tuvo que escuchar Ezequiel. Sin embargo, Dios dice, pero voy a poner tu rostro como pedernal, como una piedra, para que tú estés firme y tú vas a tener que predicar, porque tú eres una atalaya. No, el atalaya era el que era un centinela que estaba arriba de la torre y estaba viendo si venía el enemigo para avisarle al pueblo que se preparara frente a un ataque repentino. Entonces, de esa manera, el atalaya respondía, ¿no? Aún con su propia vida. Por eso Dios le dice, mira, yo te pongo de atalaya, tú vas a tener que decir lo que yo te digo. Si tú lo dices, libras tu alma y ellos serán responsables, porque cada uno dará cuenta. Pero si tú no le dices, entonces tú vas a tener que dar cuenta por todo lo que yo te dije y tú no has dicho. Así que todos aquellos que tenemos un llamado de Dios para dar un mensaje, pues tenemos que saber que un día delante de Dios vamos a tener que rendir cuentas de lo que dijimos o no dijimos de parte de Dios en momentos y circunstancias particulares. Dios nos llama a hablar de su parte. Por lo tanto, debemos ser como una atalaya en estos tiempos, dando a conocer lo que el Señor dijo. ¿Qué decisión van a tomar los demás? Pues va a depender de los otros, ¿no? Uno tiene que dar a conocer el mensaje y poner eso después en manos del Señor y ver cómo Dios trabaja con cada corazón. Este llamado entonces venía en forma de visión y fíjese algunas palabras y algunas frases que se usan también. Y capítulo 1, versículo 28 dice, yo vi, me postré, oí. Hay una relación directa con Dios, ¿no? Dios habla y Él escucha, Él ve visiones. Es muy certero Dios dando a conocer lo que Él tiene que transmitir. Por eso tenía una seguridad tremenda de lo que estaba escuchando de parte de Dios. Capítulo 2, versículo 1 al 4, está una frase que dice, ponte sobre tus pies. Oí la palabra, yo te envío, tú dirás. Una relación estrecha con el Señor. Bueno, así es que Ezequiel ve señales del juicio, ve torbellino, fuego seguido, ¿no? Ve una visión de seres vivientes, de querubines, ¿no? Con 4 caras diferentes, que hay una descripción muy detallada de esos querubines, cosa que por ahí otros no lo dicen de esa manera, ¿no? Algunos otros profetas que también vieron gloria de Dios. Pero aquí vemos entonces cómo eran los querubines, la gloria de Dios. Y atención, muy importante, no se está hablando aquí de platos voladores ni de ovnis, porque, mire, uno en la vida cristiana, desde hace 50 años que estamos predicando el mensaje, hemos escuchado de todo. Y la verdad es que no sé cómo algunas personas distorsionan en la palabra de Dios para poner ideas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Mira, si hubiera vida en otro planeta, Dios lo hubiera revelado, pero al no estar en la palabra, olvídense, eso no nos corresponde y eso no es lo que tenemos que decir y predicar, ¿no? Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios y estas ruedas que giran alrededor, no son ruedas literales para nosotros de transporte. No, no es que los querubines necesitan transporte para moverse. Los querubines pueden volar si tienen alas y demás, así que ellos se mueven con total libertad para cualquier lado. Esto es gloria de Dios, estos son luces de gloria, de iluminación de Dios, ¿no? Trayendo esa gloria de Dios allí. Así que es una manera de ver la gloria de Dios de esa manera. Así que bueno, prestemos atención a esto. Cuando vamos a capítulo 4, versículo 24, ahí vienen los juicios sobre Jerusalén. Es bastante fuerte esto, ¿no? Porque a veces uno entiende que Israel debía abocarse a Dios, pero siempre caía en idolatría. Desde que se formaron un pueblo en Canaán,
ya los cananitas tenían sus propios ídolos, ellos tenían que destruir todo eso y parece que lo dejaron pasar. Y eso les trajo como espinas en los costados, decía, ¿no? Como que era tropezadero para ellos. Y cuando se olvidaban de Dios y eran prosperados y tenían todo lo que necesitaban, se volvían a los dioses paganos. Y Dios les decía, ¿qué están haciendo? Permitía que haya juicio, permitía que otras naciones los castiguen, y ellos se repetían y volvían a Dios. Pero si usted lee la historia bíblica, va a encontrar eso una y otra vez, una y otra vez. Vienen los reyes y David muy bien, ¿no? Pero después de Salomón ya empezó a intercalarse reyes buenos, reyes malos. De hecho, en Israel todos fueron malos porque todos abocados a la idolatría. Por eso es que Dios definitivamente les dice, van a ser transportados a Babilonia, los voy a tener que purificar como el grano se pasa en una zaranda para quitar lo malo y dejar un pueblo que realmente se ha formado para adorarme, para alabarme, porque para ellos lo he creado, ¿no? Para adorarme. Así que por eso es que entonces es comisionado Ezequiel, empieza a predicarle a los judíos que están en Babilonia, y del 4 al 24 van a hacer todos estos juicios. Él ve una imagen de celos, dice el capítulo 8, ¿no? Una imagen que a Dios lo perturba, ¿no? Porque están poniendo a Dios en una imagen totalmente humana, depravada. Además, esos dioses lo que hacían era satisfacer las necesidades perniciosas que tenían los seres humanos en ese momento. Si querían tener sexo, pues ahí estaba la diosa Cera, Afrodita. Si querían matar a gente, pues ahí estaba Moloch, hasta sacrificaban a los niños. Entonces, claro, esas imágenes que representaban a dioses eran totalmente para satisfacer sus necesidades carnales. Y Dios decía, están totalmente perdidos. Yo tengo un camino muy, muy diferente al que lo están buscando. Por eso había que traer juicio sobre Jerusalén para que abandonen definitivamente la idolatría. Ezequiel puede ver en el capítulo 8, versículo 7 al 10, dice que hay 70 ancianos, es decir, los más importantes de Jerusalén, que están ofreciendo incienso a bestias y a otras representaciones de imágenes de animales y demás. Y uno dice, ¿cómo puede ser que hayan caído tan bajo? Después, versículos 13 al 15, mujeres llorando por Tamuz. Tamuz era un dios de Babilonia, era un dios que no estaba, pero ni siquiera emparentado con nada de lo que Dios había hecho nunca. Y saben que es interesante, porque toda esa religión de Babilonia después pasa por todo un proceso en el mundo, ¿no? De lugares, y de pronto nos enteramos que Tamuz, que la gente que antes, eso lo dicen aquellos que han investigado históricamente las culturas y también las religiones, ¿no? Algunos de ellos han dicho que Tamuz era una especie de dios donde para acercarse a él y venerarlo se hacían la señal de la T, ¿no? De aquí, así, ¿no? Así, así, así y acá. Y que eso después lo tomaron para la señal de la cruz, ¿no? Entonces, fíjese qué cosa desde tan antiguo tiempo ya venía mezclándose la religión con cosas paganas, ¿no? Y el pueblo de Israel dice ahí que las mujeres estaban llorando por Tamuz, en este sentido, y Dios trae destrucción por eso. Justamente por eso, había otras que adoraban a la reina del cielo que tenía un niño chiquito y qué sé yo, y que todo es idolatría, y por eso es que Dios trae justamente la disciplina, el juicio, el castigo por adorar dioses falsos, cuando Dios dijo que Él es uno solo, ¿no? Y ahí ha revelado a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que ahora a través del Espíritu Santo nosotros podamos entender un Dios trino, un Dios que merece toda adoración y que Él recibe esa alabanza y adoración a través de su pueblo. Así que por eso es que en los últimos versículos del capítulo 8 dice el Señor, yo procederé con furor, traeré juicio. Así que el capítulo 9 aparece ese 4 de juicio. También se le revela que la presencia de Dios se va del templo, ya no está más allí. Después vemos también que se va desde Jerusalén, el capítulo 11. Eso significaba entonces que la sentencia ya estaba sellada. Si no había gloria, si no había presencia de Dios en el templo, ¿para qué sirve ese templo? Totalmente inútil e innecesario. Si Dios no está con su presencia, de nada sirven los edificios.
y es por eso que al final termina siendo destruida. Ezequiel está viendo esto y profetiza sobre Jerusalén acerca de lo que iba a venir. Cuando usted lea el libro de Ezequiel, se va a encontrar con muchas acciones simbólicas, ¿no? O ayudas visuales para que el pueblo de Israel entienda un poco más de lo que se está profetizando, ¿no? Impresionarlos al pueblo, ¿no? Y hacerles recordar el mensaje de una manera más vívida. Va a encontrar, fíjese, Dios lo deja mudo a Ezequiel por mucho tiempo hasta que al fin se va puede comenzar a hablar otra vez cuando cae Jerusalén. Recién allí, ¿no? Así que usted va a encontrarlo a Ezequiel mudo del capítulo 3, versículo 26-27, hasta capítulo 24-27. Por eso es que él tenía que hablar con señas, tenía que hacer muchas declaraciones, escritura y demás, porque no podía hablar, ¿no? Entonces, claro, eso llamaba mucho más la atención de la gente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces, ahí reforzaba más el mensaje. De capítulo 4, del 4 al 8, habla de que tenía que ponerse por un lado en unos días, por otro lado en otros días, hablando acerca de los tiempos que Dios iba a manejar con Israel. Tenía que hacer una maqueta de Jerusalén con adobe, prenderle fuego para que vean lo que iba a pasar justamente en Jerusalén. Dice que es el capítulo 5, 1 al 17, que tenía que afeitarse el pelo, ¿no? Cortarse todo el cabello y repartir el pelo, porque así es que unos iban a preservarse, otros iban a ser muertos y otros llevados cautivos. Y quedó pelado para que la gente pueda ver el mensaje. También tenía que sacar sus enseres domésticos, dice, así también iban a ser deportados a Babilonia llevando su cosa, capítulo 12. Y lo que es peor, mire que esto es difícil de sobrepasar. Capítulo 25, del 15 al 27, Dios dice, me voy a llevar a tu esposa. Se va a morir, me la llevo. Del deleite de tus ojos, pues no va a estar más. ¿Y sabes qué? Tú, Ezequiel, no vas a llorar por tu esposa. No vas a llorar ni vas a hacer luto, porque así va a ser como va a pasar con el pueblo de Israel. Muchos iban a morir en Jerusalén y van a ser transportados y no van a tener ni tiempo de hacer un funeral ni nada, porque tienen que ser llevados urgentes a otro lugar. Qué difícil, ¿no? Para un profeta perder a su esposa, para que sea una lección objetiva para el pueblo, para que entendiera, ¿no?, el mensaje de Dios. Por eso es que los profetas, la verdad, han pasado momentos muy angustiosos, muy difíciles. Sin embargo, los movía un fuego, una pasión de Dios para dar el mensaje, para que otros entiendan lo que Dios quería transmitirles. Bueno, en tercer lugar, también hay juicios sobre naciones enemigas de Judá, de Israel. También aquellas que habían oprimido a Israel, que habían atacado a Israel, pues también Dios la iba a castigar, la iba a castigar por lo que habían hecho. Así que vamos a encontrar muchas profecías allí, pero hay una que tenemos que prestar atención. Capítulo 26 al 28. Se habla de la profecía de Tiro. Profecía de Tiro sobre la ciudad, pero también después se habla del príncipe de Tiro, ¿no? El que era el gobernador, el rey de ahí. Y después se habla de el rey de Tiro. Y es una profecía de doble referencia, porque no es solamente por el profeta que estaba pasando, ¿no?, que le estaba diciendo, hablándole acerca del rey humano, sino que iba más allá, arriba de todo eso. Y justamente está hablando acerca de el mismo Satanás. ¿Cómo cae Satanás? Hablando de Lucifer, ¿no? Lucifer era un ángel perfecto, pues bueno, eso es lo que dice aquí, ¿no? Si usted va a Ezequiel capítulo 28, versículo 12, dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste. No estamos hablando del rey humano, estamos hablando de Lucifer, fíjese. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese que Satanás no es un dios, es un ser creado, era un querubín llamado Lucifer, portador de luz, que un día algo le pasó. Capítulo 28, versículo 14, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché, dice Dios, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo lo tomó, ¿no?, a Lucifer, a esa luz, ¿no?, ese querubín protector, y de ahí fue degradado, fue arrojado, ¿no?, y a partir de ahí es el diablo y Satanás. Usted puede buscar un pasaje paralelo de esta misma historia que se encuentra en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Ahí también se habla justamente de la caída de Lucifer, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues ya se menciona como Satanás el adversario de Dios, ¿no? Era el que dominaba a todos los ángeles, pero en su caída, pues dice Apocalipsis capítulo 12 creo, que dice que una tercera parte de las estrellas arrojaba, ¿no?, y movía el dragón con su cola, hablando justamente de una tercera parte de los ángeles que caen con esas contrataciones que hace ahí el mismo Lucifer. Así que todos ellos son los que ahora son los demonios, los espíritus malos, los ángeles caídos, ¿no?, que están en contra del plan de Dios. Aún así, siguen siendo una tercera parte. 2/3 están con el pueblo de Dios, ¿no? Eso es para recordar, siempre ganamos hasta por mayoría. Pero la verdad es que no se gana por mayoría, se gana por mandato de Dios. Dios tiene el control de la historia y de todas las cosas, inclusive hasta de la obra del diablo y sus ángeles. No pueden hacer nada que Dios no les permita. Así que no es que Satanás tiene control de todas las cosas, no, está todo limitado. Y además hay un plan en Apocalipsis que va a terminar por 1000 años atado en el abismo, luego suelto y arrojado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Así termina Satanás. Así que ya está todo calculado, Dios tiene todo el plan. No hay nada que vaya a pasar sin que se sepa. Ahí el plan de Dios está hecho. Muy bien. Cuarto lugar, también vamos a encontrar restauración de Israel. Hay mucho que hablar aquí, ¿no? Se habla de él va a ser el pastor que va a atender a las ovejas de Jerusalén, ¿no? Claro que para nosotros nos sirve también porque Jesús es el buen pastor y hablando para todos, ¿no? Pero en ese momento se está hablando de Israel. Cuando habla de los pastores de Israel, ¿no?, y hay una profecía que habla acerca de esos falsos pastores que no alimentan al rebaño, no es para los pastores actuales, estamos hablando de pastores, de los líderes de Jerusalén, ¿no?, que ellos realmente no cuidaban a Israel, al contrario, los llevaba a estar fuera de Dios, ¿no?, a través de la idolatría, la corrupción, la matanza, era terrible, ¿no? Por eso vamos a ver esto, que Dios se levanta ahora como el que va a cuidar a las ovejas, el pastor que va a poner su vida, bueno, eso lo vamos a decir más adelante, pero es el pastor que cuida, que rescata a las ovejas, que las va a pastorear. Y vas a encontrar el tremendo mensaje, la tremenda visión del capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos. Quiero decirte que esa visión no es el arrebatamiento de la iglesia. Esa visión es la restauración de Israel. Porque no significa que cuando el Señor venga a resucitar, para que nosotros seamos resucitados y nos vayamos con Él en el arrebatamiento, que Dios va a buscar hueso con hueso, los va a juntar, después le va a poner carne. No va a ser así. No, es en un segundo del polvo de la tierra, inclusive serán levantados, ¿no?, resucitados. Entonces nos quedamos que Ezequiel 37 es exclusivamente para Israel, que era un ejército que había sido muerto de hace mucho tiempo y lo único que quedaban huesos. Entonces ahora por el poder de Dios, esa visión decía que ese ejército que era hueso, pues ahora el Señor lo levanta haciendo un ejército nuevo, ¿no?, un nuevo pueblo, un pueblo que va a ir para adelante, que va a buscar a Dios, y bueno, un pueblo que iba a recibir algunos años más adelante al Mesías, Salvador. Y por último, entonces la parte 5 es durante el reino de Cristo, ¿no? Ahí vas a encontrar entonces muchos pasajes donde se va a hablar para acontecimientos futuros. Cómo va a ser el templo del futuro, aguas salutíferas que salen desde el mismo templo de Dios para regar toda la tierra. Pues bueno, eso va a ser necesario en el milenio, porque toda la tierra va a ser destruida por la gran tribulación. Hace falta la restauración. Entonces ese río que sale
desde Jerusalén, ese río con aguas salutíferas, lo que va a hacer es renovar la tierra, restaurarla otra vez para que Jesús pueda gobernar 1000 años en esta tierra junto con su iglesia. Y uno de los nombres de Jehová es Jehová Sama, que significa Jehová está allí. Es justamente que está diciendo que el Señor va a estar morando con su pueblo. Acuérdense que también hablamos esto con Isaías. Y también va a decir esto Apocalipsis. Ese plan de Dios está tan bien conectado que todos los profetas dicen la misma profecía, a pesar de la distancia que hay geográfica y de tiempo también, ¿no? Y muchos de ellos no pudieron leer al otro, ¿no? La verdad es que fue el Espíritu Santo de Dios conectando todas las cosas para que el plan de Dios sea maravilloso. Gloria al Señor por eso. Bueno, muy bien. A ver, vamos a hacer un repaso que recordamos nosotros del libro de Ezequiel. Primero, Ezequiel profetizó en Jerusalén y toda Judá. ¿Qué te parece eso? ¿Es verdadero o falso? Recuerda dónde estaba, dónde se encontraba Ezequiel cuando empezó a profetizar. No estaba en Jerusalén. Esto es falso, porque él se encontraba en Babilonia. Desde ahí profetiza. Muy bien. Ezequiel era sacerdote y profeta. ¿Recuerdas que decíamos que era hijo de sacerdote, pero que Dios lo llamó a profetizar? Así que es verdadero. Dios dejó al profeta mudo hasta que Jerusalén fue cautiva por los babilonios. ¿Recuerdas esa historia? Mudo. Así que tenía que moverse, hacer adimanes, maquetas y tantas otras cosas para poder dar a conocer el mensaje, ¿no? Esto es verdadero. Así fue. El Valle de los Huesos Secos habla del arrebatamiento de la iglesia. Que, ¿te acuerdas que decíamos? No tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Habla de la restauración de Israel. Por eso esto es falso. No tomes el Valle de los Huesos Secos para decir cómo va a ser el arrebatamiento, porque no va a ser así. Es muy diferente. Esto estamos hablando estamos hablando de la restauración de Israel. 5. La visión de los querubines se refiere a platos voladores, a los ovnis. Espero que me ponga falso, porque justamente estamos diciendo no tiene nada que ver con esto. Los ángeles no necesitan vehículos. Los ángeles vuelan por sí y Dios mismo les otorga ese poder. Y eso es gloria de Dios. Todos los círculos y las ruedas es gloria de Dios, es luz iluminando y dando a conocer quién es Dios en su gloria, ¿no? 6. En la profecía de Tiro o a Tiro hay una verdad sobre la caída de Lucifer. Y eso es verdad. Sí, ¿te acuerdas que habíamos dicho que también hay un pasaje de Isaías 14 donde nos describe, en medio de la profecía, cómo fue la caída de Lucifer? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa? Y el orgullo, el envanecimiento en su corazón, se halló maldad en él y por eso fue justamente su caída. 7. Los pastores es una mención a los líderes de Jerusalén y Judá. ¿Recuerdas eso que habíamos hablado, ¿no? De los pastores inútiles y demás? Bueno, tiene que ver con los líderes de Jerusalén que no estaban guiando al pueblo hacia Dios. Lo estaban perdiendo, lo estaban llevando a la destrucción totalmente. 8. Las aguas salutíferas salían del templo. Es cierto, es verdad. ¿Por qué ponemos eso a propósito? Porque eso va a acontecer en el milenio. No hay aguas que salgan, ni salían del templo antes, ni lo hemos visto por casi 2000 años que el templo ha sido destruido y no hay templo. Entonces hace falta un templo y hace falta entonces que Dios intervenga y eso va a suceder entonces en el reinado eterno de Cristo. La verdad es que lo dejamos para ese momento. Nos quedamos entonces con el versículo clave de Ezequiel 36, 26, que se cumple también en nuestra vida. Dice: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que quiere hacer el Señor con cada persona. Por eso predicamos el mensaje del Evangelio. Por eso damos a conocer que Cristo es Rey, viene a gobernar a nuestro corazón. Cuando Él viene, cambia el corazón de piedra, pone uno sensible, uno humilde como el suyo, para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Oramos por eso. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por profetas como Ezequiel que nos muestran tu gloria, muestran tu santidad,
tu majestad y también que tienes el dominio de la historia. Gracias, Señor, porque también tienes el dominio de nuestra vida. Nuestro futuro está en tu mano. Estamos confiando en ti, Señor. Gracias porque mandaste a Jesucristo y a través, Señor, de tu sacrificio, ahora tenemos un corazón sensible para escucharte, para obedecerte, para poner en práctica todo lo que tú nos has hablado en tu palabra. Permite, Señor, que cada día podamos ser obedientes, Señor, a todo lo que tú nos dices, poder agradarte en todas las cosas, vivir como un hijo tuyo, dando a conocer a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.